2 meses, episodios de opresión o de disconfort torácico y opresión retroesternal al hacer ejercicio, al caminar 1 hora, y que el día de mi ingreso a urgencias, al estar haciendo un trabajo de limpieza por la mañana, inicia drásticamente con un dolor opresivo que ha ido incrementando en intensidad y que se acompaña de diaforesis, náuseas y sensación de falta de aire. 3 horas de evolución, una TA de 180 a 100, 100 de frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos son rítmicos, sin agregados, tiene estertores crepitantes vivasales y satura 86%. Entonces, comentábamos ayer que por la situación de que viene hipertensión grado 3 y tiene más de 3 factores de riesgo, el riesgo cardiovascular de este paciente es alto de presentar una enfermedad cardiovascular. La localización del dolor, ya lo habíamos comentado también, típicamente retroesternal, irradiados a maxilar inferior y cara interna del brazo, o hacia precordio y hombro izquierdo, son las manifestaciones más típicas y los diagnósticos diferenciales. Y nos quedamos, creo, en estas diapositivas, donde estábamos viendo la distribución de los territorios en base a las arterias que puedan estar afectadas, las coronarias que puedan afectar el territorio, ¿no? Recordemos que la parte más importante de la irrigación, la mayor irrigación se encuentra hacia el ventrículo izquierdo. Sin embargo, existe un territorio donde se puede involucrar lo que es el ventrículo derecho, sobre todo en los infartos inferiores, como en este caso, el infarto inferior de la región inferior, que es territorio de la coronaria derecha, puede llegar a tener un involucro hacia lo que es ventrículo derecho, y debido a que este ventrículo es muy lábil porque no está acostumbrado a tener sufrimiento y maneja principalmente volumen. Entonces, en estos casos, el infarto del ventrículo derecho se asocia con hipotensión y en ocasiones choque, con una mortalidad alta. En este caso, de hecho, en la clasificación de Killip y Kimball, el paciente llegó en un Killip-Kimball 2 por los estertores que tienen ambas bases. Comentamos que el Killip-Kimball 3 es si llega en edema agudo pulmonar, y el 4 es el choque cardiogénico, ¿no? Entonces, este paciente llega con Killip-Kimball 2, lo cual deteriora su pronóstico a 30 días. Killip-Kimball nos sirve para estratificar riesgos de muerte a 30 días. Entonces, nada más recordando cuál sería la curva de los biomarcadores. Este paciente ya vimos en el electro que tiene una elevación del ST, que tiene un infarto con elevación del ST de la cara anterior, y que está en un Killip-Kimball 2, ¿no? Entonces, a las 3 horas de haber llegado, se toman laboratorios, se toman enzimas cardíacas que tenemos en estas tablas. Resulta que estos son valores, no son, los valores de referencia, recuerden que varían de laboratorio a laboratorio. Esto yo se los puse nada más para tener un punto de referencia, más no significa que estos sean los valores normales, ¿vale? La CK en este paciente, la CK a la hora de tomarla, se reporta con un valor de 1200 unidades por litro. La MB, que tiene un valor hasta 8, se reporta en 106. La mioglobina se reporta también drásticamente elevada. Y la troponina, dependiendo de cuál de las isoformas soliciten, pero bueno, la troponina T tiene un valor de 1.01, cuando lo normal es que esté menos de 2.2
algunos laboratorios manejan menos de 0.01, 0.02, entonces ya depende mucho del parámetro que nos pongan, pero el valor de 1 en la mayoría de las veces es positivo, ¿no? Entonces, evidentemente, en esta curva enzimática, todas las de inicio están altas, porque esto es un evento agudo, está alta la CK, está alta la mioglobina, está alta la MB y está alta la troponina. La DHL, la ACT, la DHL no se ha elevado aún porque esta se eleva horas, 12, 24 horas después, y tiene una curva más larga. Entonces, por el momento no se ha elevado, pero es parte de la curva enzimática, ¿no? Recordar que la CKMB se eleva en las primeras 3 a 12 horas, al igual que las troponinas, la I o la T. Y que la más temprana es la mioglobina, se eleva en la primera hora, y la TGO o AST, el aspartato transferasa, se eleva a las 6 horas. Después de la TGO se eleva la DHL, 12 horas. El pico máximo va a ser en 24 horas para la CK y la CK total, y la normalidad, se regresa a la normalidad, la CKMB, igual que la CK total, a las máximo 3 días. Mientras la troponina, sobre todo la T, sigue activa hasta los 14 días, al igual que la DHL, ¿sí? Y la TGO se mantiene elevada por 3 días también, ¿sí? Esa es la curva enzimática que habitualmente tenemos. Esta curva, estos parámetros de laboratorio los tendríamos que estar tomando en forma rutinaria en el paciente, desde que llega al hospital, a las 3 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas de su manejo, y luego nuevamente cada 24 horas por 7 días. Deberíamos tomarlas en forma constante, ¿vale? Bueno, vamos a ver un video, a ver si se ve. ¿Se escucha? Muy bajo, doctora. Muy bajo, Muy doctora. bajo, doctora. Ok. Bueno, básicamente recordar que el endotelio es la barrera que cubre a la íntima, pero al hacerse permeable por los factores de riesgo, la LDL puede penetrar, principalmente LDL, ¿sí? Esta LDL activa un sistema de defensa donde los macrófagos migran e intentan fagocitar este LDL y se convierten en células espumosas y van generando una estría grasa. Recuérdense que es la lesión inicial del ateroma, es la estría grasa. Y el tejido muscular, las células musculares intentan recubrir esta placa para hacerla más fibrosa, para que no se rompa fácilmente, ¿sí? Pero depende de ese grosor, de esa rigidez que logra el hecho de que se pueda contener e ir creciendo progresivamente o que se rompa fácilmente, ¿no? Entonces, básicamente el principal actor en esto son el LDL y el HDL. El HDL tiene la función de sacar de alguna manera el LDL de esa placa e irlo movilizando.
Y bueno, recordar también que lo importante no es tanto el grado de estenosis de la placa, sino la vulnerabilidad de su capa fibrosa. ¿Sí? Si la capa fibrosa es muy delgada y ante un estrés se rompe, va a liberar sustancias quimiotácticas para plaquetas, para fibrina, y van a formar un trombo. Si este trombo es oclusivo, se va a dar un infarto. Dependiendo del territorio de la arteria, habrá muerte celular y eso es lo que nos va a elevar troponina, CK, MB y todas las enzimas. ¿Vale? Y si el trombo fuera parcial, si la obstrucción fuera parcial, entonces estaremos hablando de angina inestable muy probablemente. Sí, dependiendo la arteria afectada, obviamente será el territorio que se involucre en estos casos. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver de una por una. Es que falan. Que se escuche bonito el audio de la computadora, al momento de darle compartir pantalla, se le tiene que poner también compartir audio. Es un botoncito que está abajo de toda la selección de la pantalla. Es un botón que está abajo de... Sí, es una opción que tiene al compartir pantalla, ve que le sale qué ventana ponerle. Ajá. Ahí viene en ese mismo recuadro una opción abajo de compartir audio de computadora. Okay. Y ahí ya se escucha bien. Ya se escucha bien. Ajá. Bueno, está enojado. De hecho, estos no tienen mayor audio. Pero bueno, la condición es esto. Se forma una obstrucción, se forma un trombo alrededor de esa lesión y puede el sistema hematológico tratar de destruir esto y puede generar pequeños trombos que se van hacia las partes más distales. ¿Sale? Esto es lo que básicamente genera a veces los infartos sin elevación del ST. Y las situaciones, los puntos más álgidos son las bifurcaciones, la mayor de las veces, los vasos más pequeños y las bifurcaciones. Pequeños trombos que se desprenden y que migran hacia la parte más distal. Entonces, la angioplastía, la coronariografía, básicamente lo que hacemos es llegar a través de una punción arterial, que habitualmente es desde el brazo, desde la arteria radial, se introducen guías metálicas y se discurren por el catéteres que van a tener globos internos que se insuflan desde fuera con una bomba y se distienden, y esos globos lo único que van a hacer es redistribuir la grasa, y dependiendo de la situación, la mayoría de las veces se coloca un stent, que es un dispositivo metálico, sobre esa placa de grasas. ¿Sí? Les comentaba la vez pasada, los stents tienen, algunos están recubiertos por fármacos, y este fármaco básicamente es como un antiinflamatorio de alguna manera, para que las células, para que la inflamación que se genera al expandir el stent no genere una reacción inflamatoria, atraiga células de todo el sistema inmunológico y pueda mantenerse permeable más tiempo ¿sí? El endotelio, al final de cuentas, va a ir endotelizando, va a ir haciendo propio este tejido metálico, no se absorbe. A últimas fechas están estudiando stents que sean absorbibles, pero estos que tenemos ahora son metálicos y lo único que hacen es endotelizarse, ¿no? Hacerse parte del músculo, de la arteria. No se mueven, no se desplazan, si están bien colocados no se desplazan. Y pueden colocarse un nuevo stent dentro de ese stent. Obviamente que la situación va a ser que se reducen los diámetros internos.
Y bueno, les comentaba que algunos tienen fármacos y esto nos permite que el tiempo de permeabilidad del stent sea mayor, pero el recubrimiento endotelial se retrasa y entonces pues tarda más tiempo en ser adaptado al endotelio. En cambio, los stents libres de fármaco son más fácilmente endotelizados, pero no previenen toda esta reacción inflamatoria por la colocación de un cuerpo extraño. Entonces eso los hace altamente trombogénicos durante el primer año que están expuestos a las células en general, ¿sale? Y bueno, entonces en este paciente que estamos comentando, regreso nuevamente, Carolina. Carolina Ruiz, ¿está ahí? Sí, doctora. Carolina, en este paciente quedamos que ya lo llevaron a urgencias, le ponen oxígeno, le ponen morfina, nitratos, aspirina y antiagregantes, anticoagulantes. Se lleva, ya hicimos un procedimiento de hemodinamia, se destapan probablemente una arteria, la descendente anterior. Y entonces a la hora de dejarlo ir a casa, ¿tú qué indicaciones le darías a este paciente? ¿Qué indicaciones puntuales le darías en cuanto a modificaciones a sus hábitos de vida a este paciente? Sería en cuanto a la alimentación y el ejercicio. Pues como tenía los factores de riesgo, que algunos no son modificables, como el sexo, pues ahí no se puede hacer nada. En cuanto dejar de fumar, porque era fumador. ¿Qué más? Tiene que hacer ejercicio de acuerdo a su condición física, porque tampoco se le puede exigir más de lo que él puede hacer, porque igual le va a afectar. A ver, pero tú le vas a decir al paciente, haz de cuenta que tú me estás dando la indicación, yo soy el paciente y tú me vas a decir, Ajá. este señor tiene que dejar el cigarro y tiene que hacer ejercicio. Ajá, ¿Qué hago para dejar el cigarro? Tengo toda mi vida fumando, doctora. ¿Qué hago para dejar el cigarro? ¿Así con pura fuerza de voluntad? Pues no. Yo espero que nadie de ustedes fume, ¿verdad? Lo espero y lo deseo realmente. Pero pues los pacientes, algunos no tienen tanta fuerza de voluntad. Bueno, en cuanto al ejercicio, pues él tiene que acomodarse, ¿no? a 150 minutos de ejercicios a la semana. Pero doctora, me acabo de infartar, ¿me voy a caminar 150 minutos por semana? No creo. Ese tema lo dieron muy bien, ¿eh? Lo explicaron muy bien. Si no mal recuerdo fue Brenda. Alondra dijo mucho sobre estas condiciones, cómo se iba a iniciar el ejercicio. A ver, Carolina. Ay. Sí, me acordaba eso de 150 minutos a la semana, pero me imagino que era antes para reducir los riesgos. Pero ahorita que está infartado. No, pues estás hablando de un paciente que no está en un evento agudo, que va a estar en una fase crónica, ¿no? O sea, pero este paciente va a llegar a esa fase. La cuestión es cómo vamos a hacer esa transición. ¿Cómo voy a hacer esa transición? Al paciente está en una fase subaguda después de 7 días. Los primeros 7 días es la fase aguda. Después de los 7 días es la fase subaguda y a los al día 29 entra la fase crónica. Al día 30 más bien la fase crónica. Entonces, en esa transición del agudo al crónico, vaya, yo tengo que hacerle sensibilidad al paciente, le tengo que decir, mire señor, usted tuvo un infarto, esta es una situación grave porque usted pudo haber fallecido por esto, pero bueno, ya está aquí, ya se le trató. El hecho de que ya estén tratadas sus arterias no implica que ya no va a hacer ninguna actividad, sino que al contrario, tiene que reingresar a su actividad y mejorar sus hábitos, ¿no? Dentro de los hábitos que me tiene que mejorar, pues es suspender el cigarro,
No, pues que yo fumo demasiado. Bueno, si quiere, váyalo reduciendo progresivamente, pero lo tienen que suspender en algún momento. O definitivamente le apoyamos con fármacos ansiolíticos o fármacos para suspender el tabaquismo, para que lo pueda, al final de cuentas es un hábito, es una droga, es una adicción que se tiene que tratar. Entonces hay fármacos para suspender el tratamiento, para suspender el tabaquismo, o hay ansiolíticos que nos ayudan a reducir esa abstinencia que le puede generar. 2, tiene que hacer ejercicio, son 30 minutos diarios. 30 minutos diarios, sí, 30 minutos diarios. Y Alondra les dijo, si el paciente no puede caminar los 30 minutos de continuo, se lo podemos fraccionar. Y entonces el paciente puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Y entonces tenemos los 30 minutos diarios de inicio en la fase subaguda, y después de eso tendrá que hacer sus 30 minutos diarios. Y si puede hacer más de 30 minutos diarios, adelante. Tengo un paciente ayer justamente, un señor de 58 años, que se infartó hace 5 años, ya tenía una arteria obstruida, ya no se la pudieron destapar, le pusieron un stent a la coronaria derecha, y a partir de ahí el señor no era deportista. A partir de ahí el señor hace 1:30 de ejercicio diario, entre bicicleta, caminata, se avienta 21 kilómetros diarios en bici. Y modificó radicalmente sus hábitos, tan así que todo está perfecto con él. Entonces, son hábitos muy importantes que tiene que modificar. Y la cuestión es hacerle énfasis al paciente que lo tiene que cambiar, porque si no se va a volver a infartar y no va a haber quizás otra opción para tratar. Entonces, el ejercicio es algo muy importante. No de que me va a doler, que me voy a caer, que me va a pasar. No, tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio y lo podemos ir fraccionando. 10 minutos cada 3 veces al día y después sus 30 minutos diarios. Y si puede hacer más que eso, pues hacemos más que eso. La dieta, Carolina, ¿cuál es la indicación en la dieta? Pues tendría que ser la reducción de consumo de sal, de sodio, y también el consumo de grasas, y una dieta rica en vegetales. Creo que también mencionaba que tenía que reducir las carnes rojas. No lo sé. Entonces, ¿qué voy a comer, doctora? ¿Pura verdura? No puede, puede comer lo que son carnes blancas como el pescado, puede comer verduras verdes, tener una alimentación más balanceada, no irse más en cuanto al alimento rápido o altos en grasa. ¿Qué tipo de grasas son las que le hacen daño a los pacientes? Las LDL, porque son las Pero ¿y esa de dónde viene? O sea, ¿esa la consumo en qué alimento, doctora? Puede consumirlos en cuanto a Hay grasas saturadas e insaturadas, o poliinsaturadas y saturadas. ¿Cuáles les hacen daños a los pacientes? las saturadas. ¿Y esas en qué alimentos vienen? Puedes venir en lo que es las frituras, en la comida rápida. Los aceites que están refritos casi la mayor de las veces. ¿No? Entonces, en la alimentación es importante hacerle énfasis en que debe de intentar una dieta natural, una dieta, no tiene que ser orgánica precisamente, ¿no? Pero que sea menos procesados, menos refritos, menos fritos y más cosas cocidas y vegetales, hojas verdes principalmente, ¿no? La dieta mediterránea es una dieta libre de grasas saturadas, con muchas hojas verdes, no puedo quitarle la carne, porque si no al rato me cae en una anemia. Todos los extremos son malos. No es decir, ya no va a comer, ya no va a hacer, ya no, o sea, también psicológicamente el decirles ya no, les genera más deseo de hacerlo. Entonces, tenemos que reducir las carnes rojas, pero sobre todo
evitar el consumo de grasas. Que si la carne de pollo, que si el pollo trae piel, pues hay que quitarle la piel. Que si a la señora le gusta cocinar con el tuétano, pues hay que quitarle el tuétano porque lleva mucha grasa. Que si a la señora le gusta el pescado frito, pues hay que quitarle las cosas que llevan excesos de grasa. ¿Sí? No puedo decirle que ya no va a comer carne de puerco, puede comer carne magra, puede comer lomo, puede comer pierna, carnes magras, ¿sí? Y asadas o cocidas, no fritas. Y el aceite se utiliza una sola vez y se tira, no se reutiliza. La manteca, hay una situación, ¿qué crees? ¿Qué has oído tú de la manteca, Carolina? ¿Crees que es dañina? Pues hasta donde yo sé, sí, porque es que ya hubo un proceso con la manteca, y es como volverla a freír otra vez, volverla a utilizar. Pues fíjate que algunos estudios dicen que la manteca es menos procesada que el aceite. Vaya, no dicen que puedas utilizarlo en libres cantidades, ¿no? Pero al ser una grasa menos procesada, por alguna razón, cuando se utiliza una sola ocasión, puede ser menos agresiva que un aceite que se utiliza para freír algo más. Por ejemplo, supongamos para freír una carne, a lo mejor utilizas mayor cantidad de aceite que de manteca. No es que esté favorecido, tampoco lo estoy favoreciendo, pero si un paciente está en el rancho y lo único que tiene es el uso de la manteca, bueno, pues tampoco es algo que tengamos que decirle que no lo puede utilizar. Simplemente hacer énfasis en eso, que esos tipos de grasas pues no se deben reutilizar. No se deben de reutilizar y que se deben de evitar al máximo. Las harinas hay que reducirlas al máximo. Desafortunadamente caemos en un consumismo en las ciudades, por eso es peor el pronóstico de la cardiopatía isquémica en las ciudades, en las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas todo es procesado, ¿no? Vas al súper y en vez de comprar verduras, pues compras tu bolsita de verduras precocidas o ya cortadas que tienen sustancias, que tienen edulcorantes, que tienen ¿cómo se llama? Sal para poderlos mantener, conservadores, perdón, y todo light, la leche es light, la crema es light, y como ustedes están viendo, pues el que sean light no significa que no tengan azúcares. Entonces hay que evitar ese tipo de alimentos procesados al paciente porque al final de cuentas eso no le va a permitir reducir de peso. Una persona puede estar consumiendo todo light y no bajar de peso, porque los azúcares vienen de otra manera. Entonces, es por eso que insistimos, más fibra, más líquidos, más alimentos naturales y menos conservadores y procesados. ¿Sí? Que evite ir a los refris y tomar bolsas de alimentos procesados. Y las semillas también son un tipo de grasa buena, el ajonjolí, los cacahuates, las nueces, obviamente también en cantidades, ¿no? Hay porciones de estos alimentos, pero se consideran de alguna manera grasa vegetal, grasa buena, que puede ser utilizada. Y el aceite de olivo extra virgen se puede utilizar, pero en forma cruda, no para freír, no es un sustituto del aceite vegetal, ¿no? El aceite de olivo es alto en omega 3, pero debe de utilizarse en las ensaladas o en los alimentos una cucharada en crudo máximo al día. Eso también le va a ayudar al paciente. Y entonces no debe fumar, debe hacer ejercicio, debe cambiar la alimentación. ¿Qué otros hábitos tendríamos que cambiar? Eso obviamente al hacer ejercicio y la alimentación, pues se me debe de estar bajando de peso, debe reducir talla, tengo que estar vigilando el peso, la talla, el índice de masa corporal, cintura, cadera, ¿sí? Para ir viendo que realmente esté reduciendo de peso. Y el ejercicio también es importante para que el nivel de estrés de este paciente reduzca, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológico
Bueno, voy a seguir. Areli Salas, ¿está ahí? No está Areli. Olga Samayoa. Doctora, una Doctora, pregunta. aquí estoy. Olga, ok. Olga, dentro del tratamiento farmacológico, en un paciente que ya tuvo un infarto con elevación del ST, ¿qué fármacos deberíamos manejar en este paciente? Vamos a suponer que este paciente al egreso tiene cifras de presión de 130/80 y tiene un nivel, te voy a dar algunos valores, tiene una presión de 130/80 y sus niveles de colesterol HDL son de 60, LDL son de 120 y colesterol total son de 210. ¿Qué fármacos consideras tú que son necesarios en este caso? Pues para empezar, yo creo que para reducir lo que son el HDL, pues podríamos empezar con lo que son las estatinas, una atorvastatina. ¿Ah? Pues también podríamos utilizar, tenía tratamiento para la hipertensión, no me acuerdo. Pues estuvo hospitalizado, va saliendo del hospital, la verdad no sabemos qué medicamento le estaban manejando. Pues podríamos igual darle algún beta bloqueador o algún YECA. ¿Uno u otro, o los dos? No, solo uno, podríamos dar un beta bloqueador. Solo uno, ¿por qué solo uno? Porque pues porque no sabría decirlo, pero pues yo solo le daría uno. Tú le darías uno y estoy de acuerdo, de elección sería el beta bloqueador, pero Ajá. es un paciente que viene saliendo de un síndrome coronario agudo y el territorio de riesgo, el territorio que se infartó fue toda la cara anterior. Este paciente tiene alto riesgo de generar aneurismas ventriculares porque el territorio va a ser muy extenso. Entonces, en ellos el IECA también es muy necesario y habíamos comentado que los IECA se pueden dar a dosis bajas nada más para evitar la remodelación cardíaca, no como antihipertensivo. Puedes combinar dosis bajas de ambos, pero el objetivo del beta bloqueador va a ser principalmente controlar frecuencia cardíaca. Depende mucho de la frecuencia con la que este paciente haya salido. Si este paciente sin beta bloqueador está manejando frecuencias de 70, 80 por minuto, entonces probablemente requiera una dosis alta de beta bloqueador y baja de IECA. Si este paciente tiene frecuencias de 60, 70, pues quizás vamos a dar una dosis baja de beta bloqueador y pudiéramos manejar una dosis más alta de IECA. La cuestión es, idealmente, tener ambos fármacos y la presión de 130/80 te lo permite muy fácilmente. Claro, el objetivo de la presión arterial es menos de 130/80. Si con 120/70 está bien el paciente, no tengo ningún inconveniente. Podemos usar ambos fármacos, ¿sí? Ahora, estatinas, me dices, hay tres intensidades, por decirlo, del uso de estatinas. Las estatinas, en un síndrome coronario agudo, independientemente del nivel de lípidos, los damos con una alta intensidad, una estatina de alta intensidad. Es decir, si voy a dar atorvastatina, voy a dar la dosis máxima, 80 miligramos al día. La dosis intermedia es 40 miligramos al día y la dosis más baja es de 20 miligramos al día. Entonces, en este caso, cualquier estatina que yo deje al paciente, de preferencia o rosuvastatina o atorvastatina, lo debo dejar a la dosis más alta por su efecto pleiotrópico, independientemente de su efecto hipolipemiante.
¿sí? Entonces, si este paciente se va a casa, le voy a mantener atorvastatina o rosuvastatina a dosis altas por 4 meses, por lo menos, ¿sí? En lo que se estabiliza la placa y las reacciones inflamatorias. Y después de eso, después de 4 meses, pues debo reducir, si es posible, en base a los niveles de lípidos, porque aun cuando este paciente probablemente está tomando 80 miligramos de atorvastatina, tiene un LDL alto. ¿Cuál sería el objetivo del LDL en estos pacientes, Carolina? Perdón, no, Carolina, no, estoy con Citlali. ¿Cuál sería el objetivo del LDL para este paciente, Citlali? Menos de 55, si no me equivoco. Menos de 55, menos de 55. Para estos niveles tenemos en cuenta esta tablita, ¿no? Esta es la clasificación de score, la evaluación de score. Recuerden que cuando hablábamos de la tabla de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y el riesgo cardiovascular total, esa es una forma rápida que tenemos nosotros para calcular el riesgo cardiovascular total de los pacientes con hipertensión, pero es una forma rápida. Existe la calculadora de score, que es esta, donde es un poco más específica para determinar el riesgo cardiovascular y el tratamiento, sobre todo determinar el tratamiento para las estatinas. Entonces, en este caso, el paciente ya tiene un evento cardiovascular documentado, un infarto, y eso lo pone en muy alto riesgo cardiovascular total. Si en el de la Sociedad Europea estábamos en un riesgo alto, bueno, ahora después de su evento está en un riesgo muy alto. Entonces tenemos que ser muy exigentes en los niveles de LDL y de HDL. Entonces el que tenga 60 de HDL es bueno, pero tiene 120 de LDL. Entonces eso es malo porque debería estar en 55. Y si está tomando 80 miligramos de atorvastatina y no logro reducir esa dosis, ese nivel de LDL, ¿qué tendría que hacer, Olga? ¿Podría combinarlo? ¿Con? ¿Con qué combino la estatina? A ver, Paola Karina está por ahí. Te voy a internet, creo. Ok, Adrián está ahí. Carlos ¿Es Adrián. con ahí? A ver, Carlos Adrián. Si un paciente no se logra controlar con una estatina, ¿cuál es el tratamiento complementario? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quién dio esa parte del tratamiento? No sabemos, bueno. Ok. Entonces, a ver, Carlos, vamos a la ¿La siguiente. con fibratos? ¿Mande? Parece que cuando cuando le das un tratamiento con estatinas y no disminuye el colesterol, me parece que se puede dar fibratos. No. No, los fibratos son para triglicéridos y estatinas a dosis altas con fibratos pueden generar daño muscular y hepático. Entonces no están muy indicados, que digamos, hay que estar vigilando otras condiciones. Pero bueno, los del grupo que me dieron este tema deberían estar participando, ¿eh? Pero bueno. Entonces, Carlos Adrián, ¿qué antiagregantes plaquetarios? 1, 2, 3, ¿cuántos manejarías en este caso?
nada más. Pacientes, digamos que estos pacientes obligadamente requieren de una terapia doble antiagregante. Aspirina clopidogrel es lo ideal. Puede ser también aspirina prasugrel por el riesgo de que haya resistencia al clopidogrel o aspirina ticagrelor. Estos antiagregantes es obligado que por lo menos un año estén con el doble antiagregante, por lo menos un año. Después de un año, depende de la condición del paciente, se puede retirar el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor y quedarse solo con la aspirina. En algunas ocasiones el paciente va a ser sometido, supongamos que sobrevivió al infarto y luego le da una colecistitis y lo tienen que operar, y es muy frecuente que los cirujanos le quiten los antiagregantes para la cirugía. Entonces, si el paciente tiene menos de un año, menos de 6 meses, no se le pueden retirar. O sea, si el paciente se infartó y tiene menos de 6 meses que se sometió a una intervención percutánea, como es el cateterismo, y se le puso un stent y tiene doble antiagregación, no se deben retirar los antiagregantes. El cirujano tiene que ser muy, muy cuidadoso, hacer una muy buena hemostasia y tiene que estar al pendiente de no dejar vasos sangrantes, porque a este paciente no se le pueden retirar los antiagregantes, ¿sí? Por el riesgo de trombosis del stent. Imagínense ustedes que por una vesícula pues salga con el stent tapado, ¿no? Y se vuelve a infartar. Entonces ahí tiene que ser muy hábil el cirujano para reducir el riesgo de sangrado, tener una muy buena hemostasia. Y los antiagregantes, les digo, obligadamente es un año mínimo que deben estar con doble terapia, o estrictamente en cirugías de urgencias puede ser hasta 6 meses, pero no menos de eso. Y bueno, tenemos los antiagregantes, los IECA, los betabloqueadores, las estatinas, y también manejamos fármacos ansiolíticos y laxantes para aquellos pacientes que llegan a tener un problema de estreñimiento. Bueno, voy a rápidamente, vamos a un electro. Este es un paciente masculino de 66 años con diabetes desde hace 15 años, enfermedad renal crónica, estadio 5, hace un año, y está bajo diálisis peritoneal ambulatoria. Es un transgresor dietético y farmacológico, no sigue las indicaciones y acude por retención hídrica, disnea, ortopnea, 160-90 de presión, y tiene un soplo sistólico plurifocal, puede ser por la falla cardíaca. Tiene derrame pleural bilateral, tiene edema en regiones declives, tiene ascitis, anasarca, no tolera el decúbito, pero todavía satura 91%. Entonces, este paciente viene en franca retención hídrica, y eso nos va a estar generando la insuficiencia cardíaca. Pero el detalle es que este paciente yo ya no le puedo manejar más diuréticos porque está en una falla renal estadio 5 y probablemente ya ni orine, ¿sí? El manejo debe ser a través de la diálisis peritoneal. Ahí el nefrólogo tiene que ajustar esta diálisis para poder eliminar los líquidos excedentes. Voy a ver, tengo 5 minutos para que me apoyen con un electrocardiograma. Y de los que me falta, pues Adrián, te falta. Pero Carlos Adrián Robles, Sí, acá estoy, doctora. ese es otro. Sí, acá, Carlos Adrián Robles, ¿está? sí, acá estoy. Ok, a ver, Carlos, vamos a ver este electro, por favor, si me puedes interpretar rápidamente. Me parece un ritmo sinusal, es regular. Ay, sí, sí, tiene un López. ¿Sí? ¿La frecuencia cardíaca de cuánto es? Es de... déjame checar.
Me parece que es de alrededor de 100. Conté, bueno, 16 cuadritos, 16 milímetros. Tiene una distancia de RAR de 18 milímetros, 18. entonces la frecuencia cardíaca es de 83. 83, sí, 83. Las mediciones, Adrián, la onda P, el PR, el QRS. La onda P tiene, no, me parece que tiene 2.5, entre 2. 2.5, dices tú, ¿cuánto es en valor? Sería 0.10. 0.10. El intervalo PR, ¿cuánto mide? Ese me parece que es de 5, estoy entre 5.5 milímetros, me parece. Tienes este complejo QRS que inicia sobre la línea básicamente y está una atrás, entonces son 6 milímetros. El Ok, intervalo 6. PR mide 6 milímetros. ¿Cuánto es el valor? Serían .24. Ahí está, el QRS mide 4 milímetros. Sí, están aumentados. Tengo .16. El QT mide aproximadamente 10 milímetros. 10 milímetros. Ese estaría normal. Sí, .40 segundos. El eje de QRS, ¿en cuánto está? El eje es negativo, es predominantemente positivo. Considera Negativo que tienes 3 positivos en D1 y 4 negativos y que tienes 9 positivos en ABF. ¿En cuánto estaría el eje? estaría aproximadamente, estaría desviado hacia la izquierda. Uh-huh. Y El eje estaría desviado a la izquierda. Y, sí. ¿Y la isodifásica? ¿Tienes isodifásica? Tengo pues yo donde la veo es más en B5 solo. Ok, entonces en base a tus mediciones, Carlos, ¿qué alteraciones? A ver. Carlos, ¿qué alteraciones tienes en base a tus mediciones? Me parece que hay un sugestivo crecimiento ventricular. A ver, el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca es de 83, la onda P mide .10, me dijiste que es normal. El intervalo PR mide .24, ¿es normal o anormal? No, el intervalo PR está aumentado. No, El sí, intervalo normal. PR está aumentado y entonces Sí. eso te habla de... De que hay probablemente un bloqueo de rama. Podría haber un bloqueo. Ahí sí. ¿Un bloqueo de qué, perdón? Podría haber un bloqueo. El ¿De qué impulso tipo? está tardando más en llegar. ¿Un bloqueo de qué tipo? De rama izquierda. Y no. El intervalo PR, el bloqueo de rama lo ves en el QRS, pero en el intervalo PR, ¿qué ves? ¿Sería un bloqueo auriculoventricular? Sería un bloqueo auriculoventricular. De primer grado. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora, Néstor, igual tiene un QRS ensanchado. ¿De qué nos habla?
Ese se hablaría de un bloqueo de rama, probablemente. No sería pensar en un bloqueo de rama. Habría que pensar en un bloqueo de rama. ¿Tienes datos de rama derecha o izquierda? Veo un ligero empastamiento en B5, pero no veo datos. La verdad es que honestamente no tiene Solo ni rama claros. derecha Ajá. ni izquierda. Tiene un QRS ensanchado, pero no tengo el patrón de B1, de RSR', ¿no? Ni en Lo tengo en B6. B1, ni lo tengo en B5, B6, con test negativas, ¿no? De 1 a BL. Está un poco complicado el definir solamente por el eje que está desviado a la izquierda. Pero, ok. Regreso con Carlos. Carlos, perdón, voy a tratar de que Carlos termine de decirme si encuentra alguna otra alteración por el tiempo que me queda. Carlos, ¿tienes alguna cuestión que te llame la atención o te parece un electro completamente normal? Bueno, no normal, ya vimos ciertos cambios. Mm, ¿Alguien le llama la atención algún cambio? Sí, doctora, tenemos ondas T en el electro. Se empieza a ver en B1, B3, en B2 y en B3 las ondas T elevadas. Las T acuminadas, tenemos Ajá. T's muy altas, muy puntiagudas, T's acuminadas desde B1, B4, B4 y B5. B5. Para yo Ajá. decir acuminadas es que corresponde más o menos al tercio, más de un tercio de lo que mide el QRS. ¿Sí? Entonces estas T's están muy acuminadas y eso no es normal, pudiera ser parte de una isquemia, pero también pudiera ser parte de una hipercalemia, ¿sale? Acuérdense que este paciente tiene falla renal, es transgresor, no viene por dolor, viene por disnea, él viene más por la falla cardíaca, pero al ver el electro tenemos este bloqueo auriculoventricular, esta prolongación del intervalo PR, este ensanchamiento del QRS, estos cambios en la onda T, pueden ser parte de la hipercalemia, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que habría que checar es principalmente los niveles de potasio, ¿no? Habría que buscar cómo están los niveles de potasio en este paciente. Bueno, Doctora, entonces la hipercalemia puede hacer lo mismo que se eleve la onda T. sí, estas T's acuminadas son de hipercalemia. La hipocalemia al revés, las aplana, desplanas, ¿no? Lo que predomina, la verdad es que clínicamente lo que es más evidente son estas T's acuminadas, porque se confunden muchas veces hiperagudas y dicen, tiene una isquemia subendocárdica. Esto sería parte como de una isquemia subendocárdica, T's muy positivas, T's muy puntiagudas. Pero en este caso, más que isquemia, todos los cambios, vean ustedes, tienen un QRS ensanchado y no es un bloqueo de rama derecha ni izquierda. Es por el mismo proceso de la hipercalemia. Trastornos de la conducción. En general, la hipercalemia nos va a generar trastornos de la conducción y nos puede llevar a la sistolia. ¿Vale? Ok, doctor. Gracias. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí. Doctora. Dígame usted. Y no me gané mi medio punto. ya te voy a borrar de la lista, Edwin, ya. Ya llevo como 3 medios puntos más. Gracias, doctora. Ya no te estreses. Gracias. Desestresen los demás. Bueno, entonces, de valvulopatías, perdón, creo que no he revisado la otra mitad, ¿no? Pero ya está la primera parte. Sí, doctora, ya están los primeros 5 temas, solo faltan los últimos 5. Ok, entonces, mañana empezamos, por favor, con los temas de valvulopatía. Sí, doctora. Y ya me mandaron la segunda parte, ¿verdad? Sí, doctora, ya se lo mandé. ¿Ya lo revisé? No lo he revisado. No, todavía no. Ok, hoy lo reviso y les aviso, ¿sale? Entonces mañana Gracias, empezamos con esto de valvulopatías, por favor. Bueno. Ojo con los que le faltan electro, ¿eh? Yo ya no les voy a insistir porque no les interesa. Pero bueno.
Ándale pues, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. doctora.